Paz y bien para todos. 6 de febrero de la cuarta semana del tiempo ordinario. La conmemoración de este día, su santidad el Papa Juan Pablo II quiso fuera una memoria obligatoria, donde nosotros celebramos a Pablo Miki y compañeros mártires, los primeros mártires del Japón. Pablo Miki, me puse a ver las biografías de San Pablo Miki y frente a la fecha de su nacimiento hay diferentes versiones. Algunos dicen que nació en 1556. La de los jesuitas, creo de pronto esa es la más fiel, dice que nació en 1562. Bueno, en estas fechas nace en la ciudad de Osaka. Ahí, entonces, él desde muy pequeñito sintió el deseo para pertenecer a la compañía de Jesús, para donar su vida a Dios, dar su vida al servicio de la iglesia. Entró a la compañía de Jesús, estuvo en varias ciudades, finalmente es destinado a Kioto. Y estando allá en Kioto, junto con dos compañeros, uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Diego. Entonces, en esos días comenzó la persecución a la iglesia, que sí es verdad, había razones de fe, obvio, pero también había razones políticas, porque los shogunes allá en el Japón pensaban que la presencia de los misioneros, la presencia de la iglesia, iba a suceder lo mismo que en Filipinas. Allá en Filipinas, donde primero habían llegado también los misioneros y después llegaron los barcos con los militares de Occidente de Europa. Entonces, por eso comienzan la persecución a la iglesia, a los cristianos. A ellos los capturan en Kioto, junto con otros 26. 3 jesuitas y el resto eran franciscanos y capuchinos. Entre los franciscanos estaba uno muy conocido, el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús. Y ahí en Kioto, el martirio fue terrible. Les cortaron las orejas y se lo llevaron caminando cientos de kilómetros hasta la ciudad de Nagasaki. Allá en Nagasaki, que era la ciudad donde estaba el mayor número de católicos, los van a crucificar. Y a la manera de Cristo, cuando estaban crucificados, con una lanza les atravesaron el costado. Hoy pidamos la intercesión de estos santos mártires misioneros, Pablo Miki y sus compañeros mártires. Vamos a las lecturas de este día. La primera es tomada de la carta a los Hebreos, es lectura litúrgica, capítulo 12, versículos del 18 al 19 y del 21 al 24. Hermanos, no se han acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído al cual ellos rogaron que no continuase hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo, a las miriadas de los ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué linda, ¿no? Se han acercado a Jesús realmente, se han acercado a Dios. Pregunta, ¿nosotros realmente queremos acercarnos a Jesús? ¿Nosotros nos estamos acercando a Dios? Pero es acercarlo, como lo dice la lectura, de una manera real, de una manera eficaz. No solo es el deseo, no solo es la narrativa, ni tampoco el pensamiento de querer estar con Jesús, de acercarnos al Maestro. Nos dice también, ¿no?, que hablando del estruendo, ¿cómo era que decía la lectura? De la tormenta, el sonido de la trompeta, de los nubarrones, el estruendo de las palabras, ¿no? Ahí no estaba. Lo mismo que el profeta Elías. Cuando Elías quiso tener el encuentro con Dios, que se fue allá al monte Carmelo, y que no fue ni en el estruendo, ni en el temblor, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino fue en la brisa suave. Ahí es donde encontró Dios. Es que a nosotros Dios nos lo encontramos en las cosas sencillas, para ir al encuentro con Él. En lo más humilde, en lo más pequeño, ahí es donde nosotros lo encontramos, como el bebecito en el pesebre, ¿no? En un bebecito, que es tan frágil un bebé, ahí nosotros encontramos realmente la presencia de Dios. ¿Y dónde?
Cuando es que escrita la carta a los hebreos, bueno, ya lo hemos dicho en los días pasados, que al parecer era un discurso que le hicieron epístola, Jerusalén ya había sido destruida. Ya el templo no existía, también había sido destruido el templo. Por eso se habla ahora de una nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, la nueva Sión. ¿Cuál es esa Jerusalén celestial? La iglesia. Ahí es donde nosotros podemos tener el encuentro con Dios. En ese encuentro, nos lo dice, que es ese fuego, es esa luz que lo devela todo. Porque la luz disipa las tinieblas. A veces es el temor de acercarnos a Dios, que sabemos que cuando nos acercamos a Dios, que Él es la luz, Cristo es la luz, entonces nuestras tinieblas, nuestros pecados, nuestras oscuridades van a quedar al descubierto, porque la luz disipa la tiniebla. ¿Cómo está nuestra vida en relación con el pecado y en relación con la luz? ¿Realmente nos queremos acercar a la luz para que ese pecado quede totalmente purificado, como la sangre? Y es una sangre, como nos lo dice hoy la última parte, más perfecta que la de Abel. Vamos ahora a escuchar el Evangelio que es tomado de el evangelista según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, expulsaban los demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El envío misionero. Llamó a los que Él quiso, llamó a 12 y los envió en comunidad. La fe no es para vivirla de manera personal, es una cuestión de singularidad, se vive en pluralidad, en comunidad. Por eso los envió de dos en dos. ¿Y los envía cómo? A la manera de Él, como Él vivía, en pobreza. No lleven dinero, no lleven alforja, ni lleven otro par de sandalias, ni 2 túnicas. Su santidad el Papa Francisco, ¿cuánto nos ha insistido en esto? En vivir nosotros realmente ese consejo evangélico que es la pobreza, alejados de tantas cosas, sin apegarnos a nada, como lo vio nuestro Señor Jesucristo, como Él le pide a los apóstoles que vayan a evangelizar. ¿Y a dónde los envía? Al lugar donde tiene que nacer el evangelio. Los hogares, las familias, las casas. La casa, el hogar, la iglesia doméstica, es el lugar propicio, es el mejor sitio para la semilla de la palabra, para que el amor al evangelio, el amor a nuestro Señor Jesucristo, nazca en este sitio. Y nos dice que entonces ellos haciendo caso, bueno, y además cuando lleguen a la casa el Señor insiste, coman de lo que les den y no estén cambiando de casa en casa. Es que las indicaciones del evangelio son tan sencillas, son tan directas, casi que estos textos no necesitarían una explicación. Es cuestión de nosotros realmente leerlo y hacerlo en nosotros, hacerlo vida, lo que el Maestro nos está pidiendo. Y no confundir, y no hacer algunas hermenéuticas, algunas exégesis tan diferentes a lo que realmente es el espíritu del Evangelio. Pidámosle al Señor, por intercesión de Pablo Miki y compañeros mártires, que también nosotros podamos ser fieles en radicalidad a lo que nos pide nuestro Señor Jesús. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana a esta misma hora para compartir el Evangelio ya del día viernes, del primer viernes de este mes de febrero. Chao.